Ge- El resumen vamos a tener en esta presentación es una introducción a la industria de viveros. Voy a hablar sobre buenas prácticas de manejo para la prevención de plagas y enfermedades en cultivos de vivero o en plantas ornamentales. Voy a referirme a un manejo integrado de plagas y al final, como mencioné, vamos a tener una actividad con las personas que están atendiendo en este momento. El Departamento de Agricultura de Oregon envió sus estadísticas este año. Cada 2 años ellos tienen datos de todas los grupos de agricultura en Oregon. Y como ustedes pueden ver aquí, la industria de viveros y invernaderos es una de las de mayor valor en Oregon. Siempre ha estado en el primer lugar. Como ustedes ven, está entre las primeras 10 commodities que se dicen en el rango. Esto significa, uno puede darse cuenta de la importancia, el valor de esta industria y por qué tenemos que tener cuidado en hacer nuestras prácticas lo mejor posible. Nuestras plantas de Oregon van hacia diferentes lugares fuera de este estado y tiene que ser un buen producto. Aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Todo lo que ustedes producen, plantas. Pero el hecho de producir plantas en gran cantidad también es un reto. Siempre vamos a tener problemas de plagas o enfermedades, pero lo que nosotros buscamos es siempre tener plantas sanas, que es la clave de la industria. Y parece que la industria lo hace bien, pero nunca está de más seguir aprendiendo y manteniendo buenas prácticas mientras producimos plantas. Todos los pasos en la producción de plantas están conectados, desde la propagación hasta cuando las plantas están listas para la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que no son la propagación, el mantenimiento y hasta cuando una planta llega a ser vendida a la venta, no están desconectados. Dentro de este proceso de crecimiento de las plantas tenemos irrigación, tenemos que hacer fertilización, tenemos que cuidar de malas hierbas. Todo eso tiene que ver una conexión. Pero también esta producción de plantas, es importante considerar cuáles son los puntos críticos donde pueda haber la oportunidad de que patógenos de plantas entren hacia nuestro invernadero o vivero. En este cuadro que tenemos aquí, podemos referirnos, aquí está, dónde puede ser una fuente de contaminación. Cuando traemos plantas en el área de los sustratos o el suelo que utilizamos para poner nuestras plantas, en el agua, si usamos contenedores o macetas, reusamos, o si las plantas están en contacto directo con el suelo. Todos estos puntos se conocen como son puntos críticos en donde tenemos que aplicar buenas prácticas de manejo, porque todo esto a la final va a puede causar diferentes efectos en cada una de las áreas de propagación. Ahora, los sistemas de producción en los viveros son diferentes. Cada lugar tiene su propia personalidad, su propio grupo, su propio tipo de manejo, su propio tipo de producción. En algunos lugares pueden tener invernaderos, que significa áreas. Un invernadero es una área donde las plantas están más protegidas, ¿verdad? Y las condiciones pueden ser controladas, como la temperatura, la luz. También los viveros producen plantas afuera y en esto, cada una de las formas de producir plantas nosotros llamamos sistemas de producción. Hay sistemas en los que se ponen plantas dentro de una maceta y esta maceta dentro del suelo. En inglés se conoce como pot in pot. Cultivamos plantas en macetas de diferentes tamaños dependiendo del tipo de cultivo que tengamos. Y también en la producción
tenemos un sistema en el que las plantas van directamente al suelo y cuando tienen un pedido, pues sacan con tierra y todo, le ponen ese barla y sean enviadas, ¿verdad? Todo esto llamamos diferentes sistemas de producción. Y cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que este proceso puede ser complicado, ¿verdad? Especialmente porque no estamos manejando un solo tipo de cultivo, estamos manejando varios cultivos a veces al mismo tiempo. De ahí la importancia de tener buenas prácticas de manejo para prevenir la presencia de plagas en la industria de viveros. ¿Qué son estas mejores prácticas o buenas prácticas de manejo? Simplemente es un conjunto de guías, algo que nos dice cómo deberíamos hacer para producir plantas sanas. Aquí es una lista de las consideraciones que se tienen para producir plantas sanas en el campo. Esto incluye la distribución de las macetas, el manejo de agua de irrigación, manejo de nutrientes, manejo de plagas. Y en este están incluidas las enfermedades, insectos y malezas o malas hierbas. También tenemos el área de limpieza y saneamiento y inspección de plantas o explorar si es que hay problemas en nuestra área de trabajo, en nuestro invernadero o vivero. Lo que queremos, lo que se debe buscar es un programa que nos ayude a hacer esta prevención, pero no de aquí a un mes. Necesitamos algo que sea a largo plazo. Y en esto, para lograr esto, se debe incorporar, implementar un plan de manejo que va a incluir diferentes prácticas, diferentes de estas buenas prácticas que acabo de mencionar. Y no es solo usar una sola, no es usar una práctica aislada, es todo en conjunto que va a tener un buen resultado al final. A estas prácticas se refieren, por ejemplo, si incorporamos en nuestro programa control biológico o las prácticas de cultivo o si usamos cultivos que tienen resistencia. Todo esto en combinación se conoce como un manejo integrado de plagas, cuando consideramos varios métodos o técnicas para nuestro resultado final, que es producir plantas sanas. Ahora, consideramos este programa, ¿no es cierto?, a largo plazo, pero para poder obtener esto, necesitamos diseñar, tener un plan de manejo. Y como dijimos, cada vivero o invernadero es diferente, va a producir diferentes tipos de plantas. Por consiguiente, conocer nuestras plantas, cómo son, qué tipo de plantas son plantas herbáceas, leñosas, semileñosas, conocer qué es lo que producimos, estar familiarizado con ellas va a ser muy importante. En el caso de que haya un problema, tenemos que conocer la causa, ¿sí? Tenemos que intentar reconocer la causa para poder tomar medidas, decisiones. Y de ahí la importancia de mantenernos entrenados y adquirir conocimientos todo el tiempo. Yo sé que las plantas parece simple de manejar, le ponemos agua, tierra y fertilizante y ya crecen. No es así. Es más, tenemos que mantener siempre un entrenamiento, un conocimiento. Em, para mí, cada vez que voy a una nursery, aprendo algo. ¿Por qué? Porque son nuevas plantas a veces. Es importante entonces conocer tus plantas y tener buenos conceptos que nos ayuden a manejar mejor nuestras prácticas en el campo. Monitoreo o es buscar o identificar potenciales problemas con nuestras plantas. Es una actividad que debería ser incorporada siempre en nuestro programa. Y no solo es diseñar el plan que vamos a hacer si algo pasa, es también ejecutar ese plan, es ponerlo en práctica. Y todo lo que podamos observar debe ser, o todos los resultados que tenemos de nuestras observaciones deben ser mantenidos en algún tipo de registro que nos va a ayudar en el futuro también a tomar decisiones.
Hablando de estas estructuras, de esta estructura, de este programa de prácticas de manejo, voy a mencionar 4 grupos principales de actividades que incorporan estas prácticas. Una de las primeras es el control mecánico. Cuando vemos que una planta está enferma, podemos tratar de eliminar directamente al patógeno o a la estructura de sobrevivencia que tenemos, que observamos. Unos ejemplos de este control mecánico puede ser podar. Retiramos, removemos las partes que están enfermas de la planta. Podemos quemar o desechar cualquier material infectado. De esa manera eliminamos la presencia del patógeno. También se puede tratar de eliminar los patógenos antes de que ellos empiecen a infectar o causar problema. Eso sería desinfectando parte del suelo, y para esto se puede usar calor con vapor de agua o agua caliente. Puede haber algunas cosas, o ahora también podemos pensar en solarización. Hay muchas formas de datos que indican que la solarización puede ser una eficiente práctica para matar patógenos nativos en el suelo. El segundo grupo de prácticas importantes son las prácticas de cultivo o control cultural. El principal objetivo de estas prácticas, de todas las que voy a mencionar de aquí en adelante, el objetivo es eliminar o hacer que el ambiente sea inadecuado para el patógeno. ¿Qué significa? Que no le vamos a hacer la vida imposible al patógeno para que sobreviva. ¿Okay? Vamos a eliminar las cosas que van a favorecer su crecimiento. Entonces, una de las primeras cosas para mantener este control son las malas hierbas, malezas, como la quieran llamar. Estas, en primer lugar, son estéticamente, visualmente, no se les ve tan bien, ¿verdad? Solo por esa razón no queremos que dañen la imagen de todas nuestras lindas plantas en producción. Segunda razón importante es que las malas hierbas o malezas sirven de huéspedes alternos de muchos patógenos. Entonces, no queremos la presencia de patógenos, y si algunas de ellas van a ser el reservorio de patógenos o incluso de vectores de patógenos, ¿cuáles son? Como insectos o otros organismos que pueden mover microorganismos. No los queremos ahí. Y como una adicional parte, las malezas pueden competir con los nutrientes de las plantas. Entonces, el fertilizante que queremos usar para nuestras plantas, como ellas pueden crecer más rápido, van a tomar los nutrientes, van a competir por nutrientes, y eso no queremos. ¿Ok? Claro, esta práctica, ¿no es cierto? Súper simple, eliminar malas hierbas. Aquí hay una pequeña pregunta que es la única que voy a tener mientras grabamos esto. ¿Qué es lo que usted ve en esta imagen? Si es que me puede poner en el chat una respuesta, voy a dar unos pocos segundos. 2 palabras van a ser suficientes en esta. ¿Qué es esta? Si es que está familiarizada con esto. ¿Y cuál es el problema o el origen de la presencia de esto? ¿Hay alguien que me pueda responder en el chat? Si no, sorry. Ok. Oh, you got the answer? I don't see it. Did you see in that? the chat? No, I don't see. Oh, yeah. Amber says liverwort. Amber's Okay. group. Okay. All right. Perfect. Yeah. Ok, esta planta es conocida como liverwort. Y la razón, la presencia de esta es un indicador de que hay exceso de humedad, exceso de agua. Estas pertenecen al grupo más grande como los musgos. Se reproducen súper rápido en un sistema como en estas capsulitas. Cuando ven estas capsulitas, estamos en problemas, porque empiezan a reventarse, a explotar y lanzan las esporas lejos. O sea, esa es su forma de extender, de dispersarse.
Así es que, indicador, exceso de humedad y tiempo para tomar medidas de corrección, ¿verdad? Muy bien, gracias. Otro aspecto importante a considerar, muy importante, es que el suelo contiene muchos microorganismos patógenos que viven naturalmente en el suelo. Y al poner nuestras plantas, nuestras macetas en directo contacto con el suelo, vamos a estar poniéndolas en riesgo de que cuando el agua salpique, este suelo va a ir y contaminar nuestras plantas y hay un mayor riesgo de que los patógenos lleguen a nuestras plantas y eso no queremos. La idea es que exista una barrera entre el suelo nativo y las plantas. Hay muchas formas de barreras. Algunos lugares tienen esta malla o este plástico que se cubre. Sí, esta es la razón por la que se pone. O también si ponemos una barrera entre plantas con espacio, si tenemos suficiente espacio, la idea es que no salpique la tierra y tampoco queremos que cuando las plantas reciban irrigación, por ejemplo, si un grupo de plantas está enferma o es más susceptible a enfermedades, el espacio también puede actuar como una barrera. Podemos cubrirlas también crear pequeños microambientes. Hay muchas formas de crear barreras. Y si ustedes ven la foto de la derecha, es lo que no queremos, ¿verdad? En este grupo de plantas están directamente en contacto con suelo nativo y la mayoría de las plantas están enfermas. Pero en este lugar nunca pensaron ni nadie les dijo de ese peligro. No, bueno, una foto que quería compartir para que sepan que sí existe esa posibilidad. Ahora, hay, como dije, dentro del invernadero, tal vez podemos, incluso dentro del invernadero, hay lugares donde ponen muchas más barreras, no solo para evitar que haya salpicadura desde el suelo hacia la planta, pero también para ayudar a que se dé un buen drenaje del agua, del exceso de agua. Entonces mantenemos a las plantas en mejores condiciones. De la esquina tal vez nosotros pensaríamos que es un poco exagerado, ¿verdad? Pero en este caso, en este invernadero, ellos quieren tener así a sus plantas madres y está bien. Están consintiendo de una u otra manera y tienen un mejor control para ver si algo pasa con ellas. En la izquierda, por ejemplo, en este lugar no solo pusieron una barrera, pero también están creando diferentes niveles. De esa manera, tal vez tienen limitado espacio, entonces crean una forma de barrera para que prevenir o mantener separadas las plantas. Aquí viene para mí, uno de los más importantes aspectos dentro de las prácticas de cultivo, que es la limpieza. Em, es una de las mejores prácticas para prevenir. Si mantenemos un lugar limpio, limpio de malezas, limpio de residuos de plantas y organizado, va a ayudarnos mucho en el futuro. Lugares que mantienen lugares limpios tienen mucho menos probabilidades de tener problemas. Como dije, cuando producimos en grandes cantidades las plantas, siempre va a haber retos con insectos o microorganismos que causan enfermedad. Pero si somos cuidadosos en mantener este lugar en buenas condiciones y limpio, va a ser muy importante. En la derecha, por ejemplo, una de las cosas que a veces vemos es la manguera puesta en el suelo y donde con lo que irrigamos, la boquilla que irrigamos en contacto directo con el suelo nativo. Esa sería una buena práctica. Si estaría en persona, preguntaría, pero voy a responderme yo misma. Pues no, no es una buena práctica porque conocemos ya que el suelo es una fuente de microorganismos y no queremos que nada que vaya a estar en contacto con nuestras plantas que estamos cuidando tenga el riesgo de contaminarse con patógenos. Ahora, yo sé que puede ser difícil, pero es importante.
eliminar todo material vegetal muerto o que está enfermo. En las fotos de la izquierda y la derecha vemos muchas hojas ya muertas que están en el suelo, pero no han sido recogidas. Algunas veces se piensa que porque están muertas, pues ya no hay problema. No es así. En estas hojas puede estar presente microorganismos y muchos de ellos, como sabemos, pueden desarrollar estructuras de supervivencia que pueden ayudarles a mantenerse por años en el suelo o por muy largo tiempo en este material muerto y empezar a germinar apenas consigan un huésped. So, es importante mantener eso. Otra cosa, cuando vemos plantas que están enfermas o parece que no están bien, sea cual sea la razón, es importante removerlas para prevenir que esto sea un foco de infección o se expanda hacia las plantas vecinas. Ahora, pilas de desecho. Estas pilas de desecho son donde acumulamos tal vez todas las plantas que ya no queremos o que pueden estar enfermas. Ah, esta área de desecho de tierra o de plantas debería estar bastante alejado de todas las áreas de producción. ¿Por qué? Porque siempre tenemos eventos ambientales, ¿no es cierto? Lluvia, viento, que puede mover o poner de regreso este suelo contaminado hacia nuestras áreas de producción y eso no queremos. Tan simple como evitar eso va a ser una buena implementación en nuestros sistemas de producción. Ideal sería tener nuestro material que vamos a usar para plantar o sustrato, tierra, como quieran llamar, en una área donde sea de fácil acceso y esté limpia y sea dedicada solo para tener ese material. Si ven aquí que está de cemento, o sea, cuando se acabe este material podemos limpiar cuando venga uno nuevo. Eso sería ideal. Hay algunos lugares que tienen como esto, ¿right? Pero, ¿qué pasa? Es que, pequeño detalle, aquí es otra pregunta. Si ven al fondo en la foto, hay estos dos contenedores de basura. En el contenedor azul incluso son fundas plásticas, tal vez con plantas que estaban enfermas y quieren mandarlas a la basura. Pero fíjese que esto puede ser un alto riesgo. Ahí tenemos cerca nuestro material que vamos a usar para plantas nuevas. Eh, ¿Cree usted que sería un riesgo? Eso le dejo a usted pensar. Ahora, es muy importante prevenir que nuestras plantas se contaminen. ¿Se acuerdan de los puntos críticos de control, no es cierto? No todos los viveros producen plantas, tienen que traer esquejes de otros lugares. Tal vez usted conoce de dónde vienen esos esquejes o cuál es la fuente de nuestro producto que viene en nuestras plantas. Pero en el camino entre el lugar donde se produjo hasta el lugar donde llega, puede haber pasado muchas cosas, cambios de temperatura, estuvieron almacenadas por largo tiempo. Una de las consideraciones es poner las plantas en cuarentena. ¿Qué significa esto? Tenerles aisladas de las plantas que usted tiene en su vivero por al menos unas 2 a 3 semanas, que será suficiente tiempo para ver si observamos síntomas o signos de enfermedad. So, independientemente de dónde proceda el material que usted debe mantenerse separado del resto de sus plantas antes de mezclarlas con las suyas. En algunos lugares incluso usted puede tener un código de barras, ¿sí? O un QR, que si es que hay algo, y esa es otra razón de mantenerlas aisladas al inicio, porque si algo pasa, usted puede reportar eso a la compañía o al lugar donde usted las adquirió. Hay casos en los que, por ejemplo, esta es la foto de la izquierda, todas las plantas, todos los esquejes estaban contaminados completamente uniforme. Exactamente la razón, no sé, solo tomé la foto, pero
para mí fue alguna de las técnicas que tal vez tratando de desinfectar usaron algo contaminado y lo que lograron fue tener un número, todas sus plantas contaminadas. En este caso me parece que era botrytis. So, es importante si tiene la posibilidad de desinfectar los esquejes y tenerlos separados por un momento hasta que empiecen a crecer bien antes de mezclarlos con sus plantas. Ahora, otra de las prácticas, una de las más importantes para mí, bueno, todas son importantes, pero es tener claro cómo manejar el agua de irrigación, considerar el hecho de evitar en su vivero la presencia de agua estancada, porque esto hay muchos microorganismos que también les gusta el agua y la presencia de esta humedad, de este film o esta agua estancada va a favorecer la presencia de estos patógenos. Aquí solo estoy mencionando esta práctica, pero quiero que recuerden, bueno, está un poquito, pero pongan en su calendario, en noviembre 17 vamos a tener otra presentación sobre el agua y cómo usarla de la mejor forma en un vivero. Así es que no se olviden de que les firmen, les registren para esta clase. Ok. Otra de las áreas que tenemos en nuestro vivero es las macetas o contenedores o como quieran llamarlas, que necesitamos reusarlas. Queremos reusarlas o la empresa o la compañía quiere reusarlas. Está bien, no hay problema con eso. Lo único que se debe considerar es no utilizar los recipientes que están sucios o que han sido usados antes sin que hayan sido limpiados y desinfectados adecuadamente. Eso va a ayudar a hacerlo. Hacerlo correctamente significa primero remover toda la materia orgánica, lavar con agua y jabón y después pasar a un paso de desinfección. Esos serían los correctos pasos. Pero yo sé la realidad puede ser diferente, ¿verdad? Ahí yo veo muchos viveros que cuando tienen, o sea, tienen muchos contenedores o macetas, las ponen directamente afuera, en la tierra. Estamos diciendo que no queremos que nuestras plantas, macetas, estén en contacto directo con el suelo, ponemos barreras, pero cuando ya no tienen plantas, las ponemos al lado porque las vamos a usar algún día. Pero igual debería ser importante poner, como dijimos, una barrera, especialmente si van a estar ahí afuera por largo tiempo, bajo la influencia del viento, la lluvia, es mejor mantener la barrera, pero mucho mejor todavía sería cubrirlas con plástico porque hay datos que nos confirman que la solarización puede ayudar y ser efectiva también para matar los patógenos que están ahí. Entonces sería interesante que lo puedan hacer. Es mejor que tenerlos completamente abandonados ahí. Um, hay mucha información y referencia y datos de que el vapor es la forma más eficiente de eliminar patógenos. Hay viveros que han adaptado, que han construido como unos pequeños cuartos en los que ponen vapor de agua y los macetas adentro, especialmente en lugares donde tienen una alta producción y están removiendo plantas o esta puede ser una buena alternativa. Aquí está una pequeña tabla de las temperaturas a la que mueren la mayoría de los diferentes microorganismos. Se ha comprobado que a 140 grados Fahrenheit mueren casi todas las especies de hongos y bacterias que son patógenas de plantas. 140 grados Fahrenheit o más o menos 60 grados centígrados. Recuerden que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Pero 60 grados centígrados. A 180, el vapor de agua puede llegar incluso a temperaturas de más de 180 grados.
Y esto puede ayudar incluso no solo a eliminar la presencia de patógenos, de microorganismos, pero también a destruir las semillas de algunas malezas. Entonces, el beneficio puede ser bastante grande utilizando vapor. Ahora, ¿cómo distribuimos nuestras plantas en el vivero? También tiene un efecto muy importante en la prevención de pestes o plagas y enfermedades. Aquí vemos a la izquierda y a la derecha dos lugares diferentes donde tienen plantas en el campo. Se las ve muy bien, ¿no es cierto? Se ve espacio entre ellas, se ve que podemos pasar y observar si hay algún problema. Ahora, en invernadero, como en la foto del centro, por lo general vemos ese amontonamiento, podríamos decir, plantas todas juntas unas a las otras. Mm, Tal vez la razón es que se piensa que van a salir pronto de ahí y no importa, ¿no? Pero como sabemos, si una de las plantas está enferma, va a ser mucho más difícil de identificar o encontrar un problema. Y realmente la distribución de las plantas, el espaciamiento entre las plantas es muy importante porque ayuda a que haya un mejor movimiento de aire que elimine el exceso de humedad de las hojas, especialmente en esas plantas, en las plantas que tienen este tipo de arquitectura con muchas hojitas y va a ser más difícil si es que están todas pegadas y compactas, ¿no es cierto? La presencia de humedad en las hojas puede favorecer a la infección de la presencia de esporas que les gusta el agua y están en el agua. Tienes agua, tienes la espora, tienes el huésped. No queremos eso, ¿verdad? Entonces, el espaciamiento puede ser muy importante. Además, que esto puede favorecer también el crecimiento uniforme de las plantas. Las plantas cuando no están en contacto muy cerca, también podemos ayudar a que se reduzca la posibilidad de contagiarse si es que, o contaminarse si es que una de las plantas está enferma. Am, y sobre todo es tener un mejor acceso para poder observar, para facilitar la limpieza, remover las partes, las hojas secas y monitorear. Aquí en esta foto es algo de lo que siempre yo me pregunto. em, yo sé que tal vez es para ganar espacio, está bien, pero siempre que se haga así, me gustaría saber cómo hacen para monitorear. ¿Usted qué diría? ¿Cómo monitorea un lugar donde las plantas están compactas? Y si alcanza a ver que una de las plantas que tiene problema está al otro lado, donde usted nunca va a poder alcanzar. Entonces, piense en este sistema y si es posible mejorar la distribución, si tiene el espacio para hacerlo, va a ser de mucho valor. Ahora, otra de las prácticas que se recomienda cuando sea posible es utilizar o usar cultivos que sean resistentes a plagas o enfermedades. Hay algunas especies ornamentales o algunas coníferas también que pueden presentar resistencia a enfermedades. Am, Esto quiere decir que la planta no deja que el patógeno la infecte, produce ciertos químicos o sustancias que la hacen resistente a cierto patógeno. Am, Ahora hemos hablado de plantas, de ambiente de campo, ambiente de invernadero, las formas como las plantas se pueden infectar o contaminar, pero también tenemos que considerar toda la gente que trabaja en un vivero, ¿verdad? ¿Puede usted propagar patógenos en el vivero? Patógenos de plantas. De humanos, bueno, ya sabemos que sí podemos. Pues sí, podemos propagar patógenos en el vivero. Ahora,
cuáles son las formas en que podemos mover estos patógenos. Tenemos calzado, manos, vehículos, herramientas. Cuando nos movemos de un lugar a otro dentro del invernadero, podemos llevar tierra de nuestros zapatos de un lugar a otro. Si utilizamos guantes sucios o guantes o ropa sucia, quiere decir que estuvimos trabajando con tierra y después vamos y entramos al área de producción. Ustedes ven ahora, estoy segura que entienden que eso es un riesgo y una forma de que podamos mover patógenos a nuestra área de producción. Ahora aquí les voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo podemos tratar de evitar mover este suelo de un lugar a otro. Podemos instalar estos cepillos en diferentes áreas para retirar la tierra de nuestros zapatos, especialmente cuando entramos a una área de un invernadero o incluso cuando nos movemos de un campo a otro diferente, donde hay diferentes tipos de plantas y no sabemos si está en un lugar que tiene plantas enfermas, vamos a una área donde tenemos plantas sanas. Se dan cuenta del riesgo que puede ser, ¿verdad? También hay la posibilidad de implementar estos baños de pies o de zapatos a la entrada de un invernadero. Eso sería ideal. Ahí se añade algún químico que a la vez ayuda a que se mueran esos microorganismos que potencialmente pueden estar en el suelo. Les voy a enseñar un ejemplo de algo que se hizo con buena intención, pero realmente como un baño de zapatos, pero ¿ustedes creen que tiene eficacia? Dejo ahí la pregunta. Am, realmente ustedes pueden responderse ustedes mismos, pero mi respuesta sería que no. Esta fue la intención, pero no solo la intención la que queremos. Queremos que sea eficiente, que realmente cumpla la función que queremos, que es eliminar la materia orgánica de nuestros zapatos, limpiarlos y poder entrar a una área limpia sin llevar ese riesgo. Ahora viene la higiene de los trabajadores. No solo es el vivero, sino de todos nosotros o todas las personas que entran o que visitan al vivero o el invernadero y también a las personas que trabajan. Y yo pienso que una de las áreas más sensibles, bueno, todas necesitarían prácticas de higiene por los trabajadores, pero especialmente en el área de producción, donde estamos manejando esquejes, partes de planta que son más vulnerables a contaminarse. Es importante entrenar a los trabajadores a que se laven las manos correctamente. No es mojarse y jabonarse y no. Tiene un tiempo que podemos desinfectar correctamente lavándonos las manos. Hay muchos microorganismos como los virus que pueden permanecer en sus manos, en las rajaduras o si están sus manos lastimadas, se pueden quedar ahí. Entonces eso no queremos mover virus sobre todo, que son partículas tan pequeñas, ¿no? Ya hemos aprendido mucho con lo de COVID y esto sería importante que los trabajadores entiendan. Ahora, ¿cuándo lavarse las manos? ¿No es cierto? Generalmente antes de comenzar su trabajo, cuando va a trasplantar cualquier tipo de planta, cuando ha tocado un nuevo cultivo, cuando mezcla la tierra para poner sus macetas, cuando entra a una área de propagación. Ahora, también es importante si se lava las manos después de hacer sus entregas, después de haber topado macetas de diferentes lugares, lávese las manos o topa material de riego o cuando ha ido al baño, por supuesto, o cuando va a comer o ha comido, después lavarse las manos. Son cosas generales básicas, pero pueden hacer la diferencia. Los vehículos y equipos, tenemos siempre equipo de trabajo o eventualmente pueden haber carros que se mueven de un lado a otro de la finca. Las fincas son grandes, ¿verdad? Necesitamos un carro, un vehículo. Em,
pero de pronto se puede implementar áreas en donde se pueda parquear estos carros específicamente y se los pueda limpiar, áreas donde son caminos para carros y cuando se mueven en estos hay que instruir al conductor que por favor no vaya sobre los charcos de agua, especialmente si estos están cerca de donde están nuestras plantas, ¿verdad? No queremos, estamos, fíjense aquí en la foto de la izquierda, estamos teniendo nuestra barrera entre el suelo y las plantitas, pero de pronto pasa un carro y va salpicando todo a las plantas. Eso no sería conveniente, ¿verdad? Ok, ahora también el equipo de trabajo. am, yo pienso que en viveros no es algo que se considera siquiera, pero está equivocada. Hay algunos equipos de trabajo que se lo tiene que compartir, algunos se usa, por en este caso, vemos que estamos removiendo, ¿no es cierto?, sustrato que va a ser utilizado para plantar nuevas plantas. Pero después tal vez este mismo va y retira uno de las mueve tierra que hemos estado poniendo como de las pilas de desecho. Es posible, ¿verdad? En todo caso, he ahí un ejemplo de la necesidad de limpiar y si es posible desinfectar todo este equipo de trabajo cuando va a entrar a una nueva área. Nuevamente, marque su calendario. El 18 de agosto vamos a tener una presentación dentro de la serie sobre desinfectantes, sus usos, cómo los preparamos, qué es lo que se debe considerar para usarlos, cuál es la acción sobre los patógenos y cómo desinfectar material de trabajo y equipo. Así es que otra presentación, solo 1 hora al mes y podemos conversar de diferentes cosas, ¿verdad? Ahora el otro grupo de manejo en el grupo de la prevención de plagas y enfermedades tenemos control biológico. A esto se refiere el uso de microorganismos o organismos vivos que se usan para antagonizar o destruir a otro organismo vivo. En este caso, es una plaga o patógeno que queremos controlar. Hay muchos de estos controles biológicos que se están produciendo a gran escala y se los puede conseguir. Y estoy segura que muchos de los viveros lo utilizan. Y realmente pueden ser eficientes si es que conocemos y entendemos bien cómo funciona. Aquí está una no, ladybug. ¿Cómo más decimos en español? Ah, Se me fue el nombre, pero si alguien me recuerda, gracias. Al lado derecho está una larva de esta ladybug y he oído a algunas personas que dicen, oh, esa es la larva. Creí que era un insecto malo y lo maté. Wow. Después les digo, no, si esas son las más eficientes para comerse, son las más voraces para comerse áfidos. Entonces ahí se sienten un poco mal y dicen, oh, ya las maté. He aquí la importancia de conocer lo que estamos haciendo. A la derecha está un hongo que se conoce como tricoderma. Este hongo puede competir con los hongos patogénicos por nutrientes y por lo general es más fuerte y se lo usa como una medida de control. Hay otros microorganismos que son específicos para controlar insectos como Beauveria, como algunas especies, unas cepas de bacilos, como ejemplo bacilos thuringiensis. Entonces, esta incorporación de prácticas usando control biológico puede ser incorporado a un vivero y eficientemente si se lo hace en forma correcta. Vamos a hablar de otro grupo de técnicas, otro grupo importante en los viveros y creo que es el día a día en algunos lugares, ¿verdad? El uso de químicos para controlar ciertos problemas. La industria química ha desarrollado
productos específicos para problemas específicos, como por ejemplo malezas, las conocemos como herbicidas. Los químicos que controlan hongos se conocen como fungicidas, bacterias, bactericidas y para insectos, insecticidas. Cada uno de estos grupos tiene diferentes ingredientes activos que van a actuar sobre estos grupos que tenemos, que queremos controlar. Y estos ingredientes activos van a tener diferentes modos de acción. Estos modos de acción, por ejemplo, aquí un ejemplo con fungicidas, lo que va a hacer es inhibir o la reproducción de las células del patógeno o va a inhibir la producción de ciertas proteínas que son importantes para formar la estructura de las células. Entonces van a completamente a cambiar el proceso de regeneración de los hongos. Esa es más o menos la acción y cada uno de estos activos ingredientes funcionan de diferente manera. Por eso, eh, una de las cosas que es importante cuando usamos químicos es tratar de prevenir que se desarrolle resistencia en los patógenos o las plagas que queremos controlar. A veces utilizamos un solo fungicida. Yo sé que en las noches esto no sucede. Ustedes tienen programas o mezclan diferentes fungicidas. El hecho de mezclar fungicidas es que estamos mezclando diferentes modos de acción para que sea más eficiente. Rotar fungicidas también es otra práctica importante para prevenir la resistencia. Y como dije, es importante si queremos tener algo a largo tiempo, usar todas estas otras prácticas que ya acabé de mencionar. Y sobre todo, no olvidar leer la etiqueta. Eso es bien importante. Hay gente que no le gusta leer mucho la etiqueta, a pesar de que sabe que tiene que leer la etiqueta, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante que la gente que aplica esté informada y preparada para hacerlo. Si se aplica un químico en forma incorrecta o se aplica más de la cantidad que necesita, eso está implicando mayor gasto, ¿no es cierto? También efecto en el medio ambiente. em, y algunas veces, en vez de ser una ayuda, puede ser un daño para el cultivo, como en el caso de la izquierda, vemos una plantación dañada, afectada o por un daño químico por una incorrecta aplicación. Ahora, con todas estas prácticas que hemos mencionado, una de las cosas que va a hacer el programa de implementación es el monitoreo. El monitoreo es una actividad que las personas que la hacen deben estar entrenadas. ¿Qué es monitorear? Vamos a ver qué es monitorear. Es explorar un área donde tenemos producción para obtener información, es ubicar un área donde puede existir un problema, es identificar el problema en sus primeras etapas. Este monitoreo nos va a ayudar a tomar decisiones a tiempo para evitar la dispersión del patógeno. Cuando vemos el problema, removemos la planta o partes enfermas en sus estadios iniciales y por consiguiente vamos a reducir la pérdida de cultivos, vamos a reducir aplicaciones de químicos y todo al final es un impacto económico porque vamos a prevenir pérdidas en el vivero. Ahora, cuando monitoreamos, también tenemos que entrenarnos a saber qué es lo que vamos a buscar. Una de las primeras cosas serán los signos, los síntomas, si es un patógeno, es un insecto. Vamos a ver, tal vez, observar un crecimiento desigual en las plantas. Vamos a observar áreas que están perdiendo el color, amarillamiento, ¿no es cierto? O vamos a encontrar lesiones en hojas, o vamos a encontrar problemas que tenemos que buscar cómo solucionar, como por ejemplo la presencia de malezas. Ya sabemos la importancia de evitarlas. Vamos a buscar por áreas, tal vez vamos a encontrar áreas donde tenemos agua estancada o
una línea está goteando. No queremos eso, sabemos que hay organismos que les gusta esta humedad y van a estar felices ahí. Cuando vemos algas, cuando vemos muchos babosas o mosquitos, eso es un indicador que las condiciones de humedad están muy altas, estamos mal ahí y tenemos que hacer algo para mejorar esa situación. Ahora, ¿cuándo monitorear? Eso va a depender de cada uno de los viveros. Va a depender del tipo de plantas que produce. Va a depender del problema que usted logre identificar. Si es una plaga, va a depender del ciclo de vida. Si que tenemos problemas con plantas que se les conoce como evergreen, que siempre tienen hojas, tal vez podamos hacer monitoreo a través de todo el año. Pero sobre todo, no se olviden de monitorear las plantas que han venido nuevas, que son nuevas, porque no sabemos si van a desarrollar si algún patógeno vino y puede desarrollarse después de que llegó a su vivero. Con esto voy a terminar aquí la presentación y voy a, para el